palabra porque yo sé que Dios tiene algo maravilloso para ti. Pon mucha atención, pon mucha atención. Hoy quiero hablarte de un tema que titulé La cobertura de Dios. Es el tema de lo que te voy a hablar hoy. ¿Qué es la cobertura de Dios? La cobertura de Dios es la protección de Dios. Cuando tú quieres proteger, por ejemplo, una computadora, que vas a estar mueve y mueve de un lado para otro, pues le compras un estuche. ¿Para qué le compras ese estuche? Que a veces le llamamos, es la cobertura de esa computadora, pues es para protegerlo. ¿Para qué es la cobertura de Dios? Para proteger tu vida. Es muy importante lo que hoy vas a aprender. Es muy importante estar bajo la cobertura, pero la cobertura de Dios. ¿Tienes idea de cuánta gente vive sin cobertura de Dios? ¿Te has puesto a pensar la cantidad de gente allá afuera que vive sin la cobertura de Dios? Es mucha. Es mucha. Hay gente que piensa que porque sabe algo de Dios, porque conoce algo de Dios, o porque sabe orar, porque pues el ser humano es muy bueno para, no para orar, digo, porque sabe pedir. El ser humano es muy bueno para pedir, somos muy buenos para pedir. Porque sabe pedir a Dios cuando está en necesidad, porque tiene un conocimiento de que hay un Dios. Y porque a veces hasta dice que tiene fe, cree que ya tiene la cobertura de Dios. No, eso no te da cobertura. Saber algo de Dios no te da cobertura de Dios. Que sepas pedirle a Dios cosas no te da cobertura de Dios. Hay infinidad de gente que vive sin cobertura de Dios y no lo saben. Nomás creen que están en cobertura. Mira lo que dice Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1. Mira lo que dice la escritura, aquí se lo van a poner en la pantalla. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos se saben este salmo? Es muy conocida y no lo sabemos de memoria, pero vamos a analizarlo a profundidad. El que habita el abrigo del Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me está hablando eso de la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Dios. Su sombra me habla de cobertura. ¿Cuántos quieren estar bajo la sombra de Dios? Bajo la cobertura de Dios. Ah, bueno, pero hay una condición. Aquí el versículo 1 de Salmo 91 está poniendo una condición para que la cobertura de Dios realmente exista sobre ti, sobre tus hijos. Hay una condición y la dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo, o sea, el que habita en la casa de Dios. Note que dice el que habita, no dice el que visita la casa de Dios. No dice el que de vez en cuando se aparece ahí buscando a Dios. No. Eso no es, ahí no hay cobertura para esas personas. No, el que habita. ¿Cuántos de los que me están escuchando habitan su casa? ¿Por qué puedes decir con toda confianza, yo habito en mi casa? ¿Por qué puedes decir con toda confianza? Porque ahí vives, porque la mayor parte del tiempo ahí estás, porque allí duermes, porque ahí comes, porque ahí convives con tu familia. Habitas, porque es lo más importante en tu vida, ir a casa. Por eso dices, yo habito en mi casa. Ah, pues de eso está hablando. El que habita en la casa de Dios, ese tiene cobertura de Dios. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, estará bajo la cobertura de Dios. Te vuelvo a repetir, no dice el que visita o el que de vez en cuando viene. No dice ahí que el que sabe algo de Dios. Inclusive no dice el que tiene fe en Dios estará bajo la sombra del Omnipotente. No, el que habita, el que se ha decidido y tiene un compromiso con Dios, con la casa de Dios, dice, yo ahí estoy, Señor. Estoy pasando malas, ahí estoy. Estoy pasando buenas, ahí estoy. Me está yendo, traigo una escasez tremenda, ahí estoy. Estoy en abundancia, ahí estoy, Dios. ¿Alguien está comprendiendo? Eso es como se genera la cobertura sobre tu vida, la cobertura de Dios. ¿Sabes que no es lo mismo estar cubierto por Dios, por su misericordia? ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? La Biblia dice que Dios es misericordioso. Entonces hay gente que tiene la cobertura de Dios, pero por pura misericordia. Porque Dios es misericordioso. Y aunque andan haciendo esto y aunque no habitan en la casa de Dios, pues la misericordia es tan grande que los alcanza y los cubre. Pero no es lo mismo
estar cubiertos por pura misericordia, porque la misericordia existe, a estar cubiertos porque Dios quiere cubrirte porque tú habitas en su casa. No sé si me estás comprendiendo. O sea, no es lo mismo estar cubierto por la pura misericordia de Dios, porque en su misericordia, bueno, pues ahí te mando un angelito, algo para que te... A estar cubierto por Dios, porque Dios desea cubrirte, porque tú habitas en su casa. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, hoy se trata de que aprendas a estar bajo la cobertura de Dios. El que habita, habla de algo permanente, el que habita, el que está ahí, algo constante. Algo constante, que para él es algo principal. Y cuando tú habitas en la casa de Dios y cuando ya tienes la cobertura de Dios, mira todo lo que sucede. Vamos al versículo 3, por favor. Ahí mismo en el Salmo 91, mira el versículo 3, mira lo que dice el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántos pudieran decir amén? Cuando tienes la cobertura de Dios, cuando estás bajo la sombra del Omnipotente, porque habitas en su casa, porque buscas su casa, porque estás habitando constantemente y permanentemente en su casa, entonces tienes la cobertura. Entonces dice, entonces Él te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Dicho de otra manera, en pocas palabras, el mal no te puede tocar, ni a ti ni a los tuyos. Wow. Versículo 5. Creo que no les puse el versículo 5 ahí, pero si me lo ponen. Versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás el terror nocturno, o sea, no temerás, no vivirás con miedo. Versículo 7, mira lo que dice el versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 del otro lado, a tu diestra, pero a ti no te tocarán. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes ver que gente cae por allá, que esto otro sucede, pero a ti no te van a llegar. Ni a los tuyos, no te preocupes. Mira, déjame decirte que la palabra de Dios no miente. Si esto está escrito es porque así es. Así se cumple y se cumple al pie de la letra. Pero ¿qué es la condición para que todo esto yo lo viva en mi vida y viva con estas victorias y estas bendiciones? Mantente bajo la cobertura de Dios. No te salgas de la cobertura de Dios. ¿Quién es el que está, pastor, dentro de la cobertura de Dios? El que habita la casa de Dios. El que es constante en las cosas de Dios. Ese tiene la cobertura. Increíble. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Wow. Dice en otras palabras, nada malo tocará tu morada. Nada malo tocará tu familia. ¿Cuántos están oyendo la palabra y creyendo lo que Dios está hablando? Todo esto lo puedes vivir aquí en la tierra. Es maravilloso lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero no te salgas de la cobertura. Iglesia, no te salgas de la cobertura de Dios. No se te haga fácil salirte de la cobertura de Dios. Y pasar todo un mes y pasar 3, 4, 5 semanas sin venir a la casa de Dios. Y luego de repente te apareces. Cuidado, te estás saliendo de la cobertura de Dios. Y mientras esas 2, 3 semanas que estás ahí, cualquier cosa mala puede suceder. Te repito, cualquier cosa mala puede suceder porque estás fuera de la cobertura. Tienes que aprender a habitar, a estar bajo la cobertura de Dios. No te salgas de la cobertura de Dios. Te lo voy a decir en inglés. Don't get out of your cover. Si les digo que ustedes saben aquí, salen hablando palabra de Dios y hablando inglés. Son los dos. La pensé mucho para ver cómo hacer la frase, pero bueno. No te salgas de la cobertura de Dios. A final de cuentas, mira, todo esto me habla de una vida en victoria. La Biblia dice que el cristiano, el Hijo de Dios, que se mantiene en la cobertura bajo la sombra del Omnipotente, dice que irá de victoria en victoria. ¿Cuántos saben eso? Irá de triunfo en triunfo. No dice que vas a ir de derrota en derrota. No dice que vas a ir de fracaso en fracaso. No, dice que vas a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Porque el que vive dentro de ti, que es Jesucristo, Él es victorioso. Lo llaman el victorioso porque Él venció la muerte, Él venció al diablo. Él es victorioso y vive dentro de ti.
Tú debes de vivir en victoria constantemente. Así es que no hay necesidad, yo no veo razón ni necesidad de que tú vivas en fracaso. No hay necesidad de que tú pases por derrotas. Hay un pasaje en la Biblia que dice que somos más que vencedores. O sea, la Biblia dice no solamente que eres victorioso y vencedor, que eres más que vencedor, que eres más que victorioso. Hay un pasaje en la Biblia que dice, hasta la misma victoria de Dios se burla de la muerte y del sepulcro. Hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Le habla Jesús, que venció en la cruz y resucitó. Le habla a la muerte, le habla al sepulcro. Le dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Porque Jesús venció, ¿cuándo saben que Jesús venció la muerte? Venció el sepulcro, se levantó. ¿Qué es el problema más grave que puede pasar a un ser humano aquí en la tierra? Lo más fuerte que le puede suceder, la muerte. Pues está diciendo Dios, pues te vas a resucitar. Hasta la muerte vas a vencer. Hasta la muerte te vas a burlar de ella porque Jesucristo la venció. Entonces somos más que vencedores. Que no se te olvide eso. ¿Qué problema en tu vida puede surgir que Dios no lo pueda resolver? ¿Sabías tú que no hay problema que Dios no lo pueda resolver? No existe. No existe problema que Dios no lo pueda resolver a favor tuyo. Mira, si el problema que te está llegando a tu vida ahorita, hay varios tipos de problemas, bueno, no varios tipos de problemas, hay varios tipos de causas por las que viene un problema a tu vida. Si la causa principal del problema que ha venido a tu vida, el problema, por decirlo así, lo envió Dios, o sea, lo permitió Dios. Si el problema lo permitió Dios o lo envió Dios, la Biblia dice que Dios nunca va a buscar tu mal. Y si Dios permitió ese problema y si Dios envió ese problema, es porque nada más te está probando. Pero Dios nunca te va a hacer mal, así es, ¿por qué te preocupas? Ahora, si el problema lo envió el diablo, Jesucristo lo venció. Estás peleando contra alguien que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Jesucristo que vive dentro de ti ya lo venció. Entonces, si el problema lo envió el diablo, pues estás peleando con alguien que ya está vencido. No te preocupes, vas a vencer. Ahora, si el problema lo envió el mundo, Jesucristo dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea, de todas maneras, hay victoria porque hay victoria. Ahora, si el problema lo enviaste tú mismo. Escúchame, si el problema lo enviaste tú mismo, ¿cómo está eso, pastor? Sí, si el problema lo provocaste tú, porque cometiste un error, porque dijiste lo que no debes de haber dicho, porque hiciste lo que no debiste. Ok, si tú cometiste ese error, si el problema lo produciste tú y vino por ti, déjame decirte que la Biblia dice que Dios es un Dios de oportunidades. Y Él te va a la oportunidad para que lo corrijas y salgas librado. Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Así es que seguimos en el tema, la cobertura de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero mantente en la cobertura. Entre más coberturas tengas, más protección va a tener tu vida. Mantente bajo la cobertura de Dios primeramente. Pero también mantente bajo la cobertura de tu pastor. Mantente bajo la cobertura de tu iglesia. Vas a tener la cobertura de Dios, la cobertura de tu pastor y la cobertura de tu iglesia. Entre más coberturas tú tengas, más protegido estás. Tú y los tuyos. De veras. Mantente bajo la cobertura que Dios ha puesto sobre tu vida. Mira, me traje un marcador. Este marcador, pues, ¿cuántos saben cuál es la función real de un marcador? La función real de este marcador es el marcador que cuando tú rayas algo, pues lo haces para que resalte. Yo lo uso mucho porque cuando yo veo en la palabra, en la Biblia que estoy leyendo, la que estoy estudiando, veo algo que Dios me habló directamente o algo que me interesa, lo subrayo con el marcador. Pero entonces el punto es que la función de este marcador fue creado, o sea, este marcador fue creado con una función. ¿Cuál es la función? De hacer resaltar lo que tú rayes. Que hay una tinta adentro y resalta. ¿Cuántos usan marcadores? ¿Verdad? Y resalta. Esa es la función de un marcador. Pero ¿qué pasa si este marcador
que en cuanto yo lo voy a usar, luego me resalte, me hace muy buena función, me ayuda a resaltar lo que quiero resaltar. ¿Qué pasa si a este marcador yo le quito la tapa? Se seca, ¿verdad? ¿Qué es la tapa? ¿Qué significa la tapa para este marcador? Es su cobertura. Es su cobertura. Pero si tú se la quitas y la dejas por un buen tiempo sin la tapa, sin la cobertura, ¿qué va a pasar con el marcador? Se va a secar. Y la función para lo que fue creado este marcador ya no va a ser un total fracaso este marcador. A mí me ha pasado varias veces que se ha quedado sin la tapa. ¿Sabes por qué se ha quedado sin la tapa? Porque, mira, en la oficina que yo tengo aquí en la iglesia, y tengo también una oficina en un cuarto de mi casa, tengo una oficina. En las oficinas, tanto de aquí en la iglesia como de la casa, pues tengo marcadores para rayar, tengo varios, pero mi nieta se mete a las oficinas. Y a veces yo no estoy. Y se mete y agarra y se pone a pintar y agarra los marcadores. Entonces me los deja sin cobertura, me los deja sin tapa. Ya pasó un día o algo, ya cuando lo quiero usar, no, ya está. Ya no pintó. Porque se quedó sin la cobertura. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor cuando pasa eso y que la nieta le está echando a perder varios marcadores? Le mando la factura a sus papás. No, claro que no, ¿verdad? Pero se seca, ¿por qué? Porque se quedó sin cobertura. Es lo mismo que le pasa al creyente, al ser humano. Se sale de la cobertura de Dios, tarde que temprano se seca. Y viven pura vidas de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, de golpe en golpe, de dolor en dolor. ¿Para qué quieres vivir así? A nadie le gusta vivir así. Pues métete bajo el que habita el abrigo de la tierra. Métete a la cobertura de Dios. Y estarás siempre con la sombra y tu marcador no se secará. Ahora hay un engaño muy fuerte en esto. Ojo, porque hay un engaño tremendo. El mismo marcador nos lo muestra. Cuando tú le quitas la cobertura, bueno, en ese momento inmediatamente no se seca luego. Escúchame, un marcador, no sé si tú lo has comprobado, yo lo he comprobado. No se seca luego. Yo sigo pintando, sigo rayando. Después de un tiempecito, sigue todavía rayando. Ahí está el engaño. Sigue resaltando todo, pero ya después de cierto tiempo, y duró más tiempo y no le pongo la cobertura, ya no va a pintar. Pero todo el primer tiempo, los primeros horas o los primeros minutos que duró sin cobertura, siguió pintando. Ahí está el engaño. La gente se va con ese engaño. Se sale de la cobertura de Dios. Y como todavía sigue rayando el marcador. Dice, mira, no me pasa nada. Pues ya me salí del cobertura. Y mira, sigo. Y las finanzas siguen bien, hasta mejor. Sí, nomás es cuestión de tiempo, nada más. Tarde que temprano vas a dejar de rayar. Tarde que temprano se secó la tinta que estaba dentro. La tinta dentro del marcador puede reflejar, en lo que estamos hablando hoy, puede reflejar la unción. ¿Qué es la unción? La presencia de Dios en la persona que se secó. ¿Por qué? Porque se le salió de la cobertura. Pensaba que rayaba por su cuenta, no, era por la cobertura que lo protegía. Así hay gente que cree que por su cuenta Dios lo... No, era la cobertura la que te estaba dando la vida y la bendición. Increíble. Hubo un hombre en la Biblia llamado Eliseo. Eliseo, él fue un hombre que entendió claramente lo que era estar bajo cobertura. Eliseo. ¿Por qué? Porque él estuvo bajo una cobertura llamada Elías. El profeta Elías era su cobertura. Y él entendió tan clarito que debería permanecer en su cobertura que Dios le había puesto. Debes de saber que la cobertura Dios la pone. Tú no escoges la cobertura. Dios te pone la cobertura. En este caso, Eliseo no escogió su cobertura. Dios le puso la cobertura. Le dijo, Elías es tu cobertura. Él es tu padre espiritual. Él es el que te va. Él es tu cobertura. Uno no le escoge. Entonces, no se saca la cobertura. Entonces, Eliseo entendió muy bien lo que era estar bajo cobertura. Y en un momento dado, su cobertura, que se llamaba Elías, que era un hombre, que era su guía espiritual, era su padre espiritual, era la cobertura que Dios le había puesto a él. En un momento dado le dice su cobertura. Elías le dijo, oye Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas que yo haga por ti? ¿Sabías tú que la cobertura que Dios ha puesto sobre ti tiene poder y autoridad para darte lo que tú quieras? Para interceder por ti para lo que tú quieras.
y haya poder en eso que necesitas. Elías le dijo eso a Eliseo. Dijo, pídeme lo que quieras, Eliseo. Antes de que yo me vaya, tú pide. Y vamos a la escritura, 2 Reyes capítulo 2, versículo 9. Mira, 2 Reyes capítulo 2, versículo 9. Mira lo que sucedió. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, ¿recuerdas? Elías entendió lo que era la cobertura. Elías es la cobertura y Eliseo entendió lo que era la cobertura. Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Estás conmigo acá, iglesia? No te desconectes porque no vas a entender lo que Dios quiere hablarte hoy. Mira bien el pasaje. O sea, Eliseo entendió muy bien lo que era la cobertura, pero Elías era su cobertura. Y su cobertura le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Ahí dice, ¿qué quieres que haga por ti antes de que yo sea quitado? Elías, que era la cobertura de Eliseo, sabía que en muy poco tiempo, era profeta, y como profeta sabe el futuro. Y como profeta sabe que le quedaba muy poco tiempo, que en un poco tiempo Dios lo iba a levantar en un torbellino. Elías fue levantado al cielo en un torbellino, él no pasó por la muerte. Y él sabía que Dios estaba por levantarlo con un torbellino hacia el cielo, y se lo iba a llevar. Le dijo, pídeme, le dijo a Eliseo, le dijo, pídeme lo que tú quieras, yo soy tu cobertura, Dios me puso como cobertura sobre ti. Yo puedo orar por ti, pídeme lo que quieras. Y mira, ahí está. Después de que pidió lo que quería, ¿qué fue lo que pidió Eliseo? Dice, te ruego, dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Oye, esta es una petición bien atrevida. O sea, le está diciendo, yo quiero, o sea, ya que me dijiste que voy a pedir, dame una doble unción, una doble porción de lo que tú tienes. Y que si tenía algo Elías, era un hombre usado poderosamente por Dios. Era bien bendecido Elías. Lo que en pocas palabras le estaba diciendo Eliseo, quiero que me des, le está diciendo, yo he visto que tú has sido muy bendecido, Elías. Yo quiero que me des el doble de tu bendición. ¿Cuántos les gustaría tener la doble de bendición? Pedirle a Dios no una bendición, el doble de la bendición. ¿Cuántos les gustaría recibir el doble de lo que estás esperando recibir? Esa es una petición atrevida, osada, digo yo, atrevida. Se fue en grande. Y es que debes de saber que Dios es grande. Y si ya vas a pedir, pide en grande. Iglesia, por favor, si ya vas a pedir, pide en grande. Si ya vas a pedir, pide bien. No te andes con cosas y pequeñeces. Pues, ay, con que me des, con que salga para pagar ahí la renta de este mes. No, que salga para pagar la renta de todo el año y que tenga para vacaciones y que tenga para irme al viaje de Israel del Paso Palabra Viva. Sí, o sea, pide bien. Pide bien. Hay alguien que está enfermo y ay, Señor, le perdis, no le hace que no quite la enfermedad, pero que ya no me duela. No, no se conforme con eso. No, que le quite la enfermedad. Y no solo le quite la enfermedad, que nunca más se vuelva a enfermar. Pide y pida en grande. Bueno, así fue Eliseo. Pidió en grande, dijo, quiero una doble unción, una doble bendición de la que Dios te ha dado a ti. Increíble. Versículo 10. Mire lo que le contestó la cobertura de Eliseo, que era Elías. Mire lo que le contestó la cobertura. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Porque sabía que era algo grande. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Ahora quiero que pongas mucha atención. No te me distraigas aquí, por favor, porque es muy, muy importante para que entiendas el mensaje. Mira lo que le está diciendo. Le está poniendo una condición. Dice, está bien. Es muy grande lo que estás pidiendo, Eliseo. Pero está bien. Dice, nomás que hay una condición. Si me vieres, dice, si cuando yo fuere quitado, recuerda, Elías sabía que iba a ser arrebatado en un torbellino al cielo, que Dios se lo iba a llevar. Dijo, si tú cuando el torbellino venga y Dios me lleve en ese torbellino de viento, de fuego hacia arriba, y tú estás presente y me estás viendo, se te va a cumplir que la bendición que Dios me dio a mí, te la dé doble. Pero si no, no. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Qué significaba Elías para Eliseo? Era su cobertura. Le estaba diciendo, si tú permaneces hasta el último bajo tu cobertura, bajo la cobertura que Dios te puso. ¿Qué cobertura le había puesto Dios a Eliseo? Elías. Si te mantienes bajo esta cobertura que Dios
fue la que decidió para ti. Hasta el final de tus días, hasta que yo me vaya, entonces vas a recibir doble bendición. Entonces vas a seguir con la protección. El que habita el abrigo del Altísimo, o sea, el que está bajo la cobertura, estará bajo la sombra del Omnipotente, tendrá la cobertura de Dios. Pero tienes que mantenerte bajo la cobertura de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Si me llegas a ver, o sea, si te mantienes bajo mi autoridad, bajo mi cargo, bajo mi cobertura, hasta que yo me vaya, vas a recibir eso y hasta más. ¿Estoy siendo claro con esto? Increíble. Versículo 2. De ahí mismo. Y le dijo, no, el versículo 2, por favor. Versículo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, pero el versículo 2. Creo que no se los puse por ahí cuando les... Si lo tenemos, no lo tenemos. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Ahí se lo ponen, ahí se lo ponen. No se desespere, sea paciente. ¿Cuántos son pacientes? Aquí Dios lo está probando, ¿eh? Aquí Dios lo está probando, Dios lo está probando. Ahí está, mire. Entonces ya, ahí sigue la historia. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Yahvé me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Yahvé y vive tu alma que no te dejaré. Que no te dejaré. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, acuérdate, Eliseo entendió muy bien lo que era estar bajo la cobertura y quería la doble bendición. Y dijo, la clave para yo tener doble bendición, para estar bajo la protección completa de Dios en mis vidas, en mis días aquí en esta tierra, está estar bajo mi cobertura, no salirme de mi cobertura. Por eso mi cobertura me dijo, si tú llegas a verme cuando yo ya me voy, mi último día, entonces quiere decir que estuviste permanentemente bajo la cobertura y vas a recibir todo. Lo entendió muy bien Eliseo. Entonces Elías, su cobertura, le dice, hey, está vivo todavía. Le dice, ¿sabes qué? Dios me está mandando a una ciudad llamada Betel. Así es que quédate aquí, le dice la cobertura de Eliseo, quédate aquí. Yo tengo que ir a Betel porque Dios me está mandando a Betel. ¿Y qué le contestó? Él dijo, no. Dijo, vive Dios y vive tu alma, que yo no te dejaré. O sea, yo voy a seguirte de todas maneras. O sea, no quería perderse la doble bendición. Tenía que ver cuando, no iba a saber cuándo Dios se lo iba a llevar en un torbellino. Y era su cobertura. Le dije, no te voy a seguir. Y así le dijo, mira, vive Dios y vive tu alma que no te dejaré. Dicho de otra manera, no dejaré mi cobertura. Aunque tú me lo pidas, no la voy a dejar. Fue la que Dios me puso. Y aquí está mi bendición. No te voy a dejar. Y no lo dejó, lo siguió. Bueno, pues pasó al rato que luego Dios le habló otra vez a la cobertura y le dijo, ahora vete, en ese momento estaba en Betel, ahora vete a Jericó. Y fue y le dijo lo mismo a Eliseo, Eliseo, Dios me está mandando ahora a Jericó, quédate aquí, a mí es el que me está mandando para allá. Y él dijo lo mismo, dijo no, vive Dios y vive tu alma que yo no te dejaré, yo te acompaño a Jericó. Pero Eliseo, es muy cansado el viaje, no tengo para el Uber, o sea, tenemos que caminar. No me importa, no te voy a dejar, no me importa, no te voy a dejar. Pues volvió Dios a hablarle a la cobertura y le vuelve a decir, ahora te vas, estás en Jericó, ahora te vas al río Jordán. Y le volvió a decir lo mismo, su cobertura Eliseo le dijo, mijo, por tercera vez Dios me está mandando ahora al río Jordán. Está más lejos de todas las demás instancias, ¿ya? Por favor, aquí quédate. Le dijo lo mismo, vive Dios y vive tu alma que no te dejaré. Porque entendió que estar bajo la cobertura estaba la bendición de él. Y no lo dejó, O sea, no lo dejaba ni chance de ir al baño. Eliseo, oye, espérame, voy al baño, tranquilo. No, hace que en el baño ahí venga el remolino. Es como los niños esos chiquitos, ¿verdad? Los que tienen niños chiquitos me han de entender muy bien, ¿verdad que sí? Niños chiquitos, chiquitas que están muy apegados a mamá, papá, que no te dejan ir ni al baño. Y tienes que hacer el baño con la puerta abierta porque el niño ahí está. Yo sé que me entiende, Así estaba. No lo dejaban ir al baño. Pero al final de todo, ¿sabes qué? Al final, ¿qué sucedió? La historia cuenta que al final él vio cuando su cobertura, Elías, fue arrebatado en un torbellino y recibió la doble bendición. Recibió una doble unción del espíritu del mismo Elías. Pero iglesia, no te salgas de tu cobertura, es tu protección, es tu bendición. ¿Cuánto sinceramente les gustaría recibir doble bendición? Recibe doble bendición, recibe. ¿Cuánto les gustaría de veras recibir el doble de lo que le estás pidiendo a Dios?
La Biblia dice, en Efesios, dice claramente que Él da más abundantemente de lo que pedimos. Siempre va más allá. Ese es el Dios que tenemos. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cuánto les gustaría recibir doble bendición? ¿Por qué no levantas tu mano? Levanta tu mano ahí donde estás. Vamos a profetizar, a declarar. Aquí está la presencia de Dios. Y se puede profetizar y se puede declarar de acuerdo a lo que Dios indica. Y yo declaro sobre tu vida, tú que tienes tu mano levantada, yo declaro bendición. Yo declaro que en estos 2 meses que quedan del año, vas a recibir doble bendición. Declaro que todo lo que no has recibido en estos 10 meses de este año, todo lo que no has recibido durante el año, en estos 2 meses que quedan, lo vas a recibir al doble. Declaro que vas a recibir doble de salud, doble de economía, doble de paz, doble de sabiduría. Según lo que estés pidiendo, doble en lo que tú estés pidiendo. Declaro que lo recibes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Claro que sí, lo decretamos. Aquí traigo déjame agarrar algo que traje aquí. Yo sé que ya me salí de la cámara ya no me vio. Mira, traigo esto. Una sombrilla. Paraguas. Estamos hablando de la cobertura de Dios. El paraguas representa la cobertura de Dios. El paraguas representa la cobertura de Dios. Y mientras yo esté abajo, mientras no me salga del paraguas, yo sigo protegido de los rayos del sol. Mujeres, ustedes tanto que se preocupan de los rayos del sol, que la piel y que... Métete a la cobertura de Dios. Y ni crema vas a necesitar. Aleluya. Profetícemelo, pastor, profetícemelo. Entonces, tienes que andar caminando bajo la sombrilla. No solo te protege de los rayos del sol, te protege de la lluvia. No te vas a mojar. Te protege de la lluvia de problemas, de la lluvia de necesidades, de la lluvia de fracasos. Te protege, pero tienes que estar bajo la sombra de la sombrilla. ¿Qué pasa si necesito una persona que me ayude? Ay, Josué, pásale. Súbete hasta acá arriba. Yo pensé que ibas a venir directo, ibas a dar un salto aquí. Dije, ahorita impresiona aquí a todos. Aleluya. Como así le hago yo no rodeo y me salto aquí. Mira, sosténme por favor Ok. La sombrilla representa la protección de Dios. Y quien la está moviendo, pues ahorita Josué representa a Dios, que trae su protección. Entonces, mientras yo esté aquí en la protección, pues nada me va a pasar. Que llueva lo que quiera. Que el sol está muy fuerte, no me importa. Aquí estoy bajo la cobertura de Dios. Que el sol está quemando con tanto problema y tanta necesidad. No, yo estoy aquí en la cobertura. A mí no me hace nada. Le hará a los demás. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a ti no te llegarán. Pero no te salgas de la cobertura. ¿Qué pasa si yo hago esto? Y digo, no, es que ya algo no me pareció bien en esa cobertura. No. Bueno, pues aguántese. Usted se salió, la cobertura está allá. La cobertura no te va a seguir a ti. Tú tienes que seguir la cobertura que Dios te puso. Entonces, tú te tienes que volver a arrimar. Ahora si la cobertura, por ejemplo, Josué, camina para allá, así, ahí párate. Sí, porque si sigues a estos escalones te caes. Se movió la cobertura de Dios, yo me moví con ella. Yo me salgo de la cobertura. Ahora camina para acá, Josué. Viene caminando para acá. Ahora si te paras, ahí está. Muy bien, sigue caminando para allá. Yo sigo en la cobertura. Párate. Se paró, pero párate y quédate parado. Se paró, pero yo seguí caminando. Ya me salí de la cobertura. Va a venir la lluvia y me va a mojar. Va a venir los rayos del sol, y me va a quemar la piel, me va a caer la piel. Te van a salir arrugas. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la cobertura. Entonces necesito estar dentro de la cobertura. Ya se los dije en español, ya se los dije en inglés. Don't get out of your cover. Tienes que estar en la cobertura. Gracias, José. Pero no te salgas de la cobertura,
¿Sabes que no es suficiente saber de Dios? No es suficiente que tú le pidas a Dios. Escúchame, no es suficiente que tú sepas pedirle a Dios. Cualquiera sabe pedir a Dios. No es suficiente saberle pedir a Dios. No es suficiente conocer algo de Dios, saber que Dios existe. No es suficiente. Necesitas meterte bajo la cobertura del Altísimo para tener la bendición completa, total. Increíble. Y ya por último, ¿qué pasó con Eliseo entonces? Volviendo a la historia de Eliseo. ¿Sabes qué pasó con Eliseo? Recibió la doble unción, la doble bendición. Y no solo eso, ya en su vida, pues se convirtió en profeta. Ya el profeta, lo entrenó el profeta Elías, se convirtió en profeta. Pero ahora no traía la bendición de Elías, traía la doble bendición de Elías. Doble unción ahora. ¿Por qué? Porque aprendió el principio de estar bajo cobertura. Parece muy sencillo lo que hoy estás aprendiendo. No es sencillo, iglesia. La cobertura es tu vida. La cobertura es tu vida. Tu éxito en la vida depende de la cobertura que tienes. Y tú que me escuchas por la radio o que nos escuchas por YouTube o por la internet, no te salgas de tu iglesia. Esa fue la cobertura que Dios te dio. ¿Por qué te vas? Ahí fue la cobertura que Dios te dio. Ahí es donde Dios te va a bendecir. Hoy la gente se mueve, pero así tan fácil de un lado. No te salgas de esa iglesia. Pero me voy a ir con usted al paso palabra. No te salgas. Ahí tienes ya tu cobertura. Los que están aquí, Dios los puso en esta cobertura. Usted quédese en su cobertura. Que su cobertura es su vida y su salud y todo. Para usted y sus hijos. Donde Dios los puso. Entonces, ¿qué pasó con Eliseo? Ya iba por la vida y ¿sabes qué? Dios le daba discernimiento tremendo a Eliseo. Oye, que cuando caminas bajo la cobertura de Dios, bajo ese principio, híjole, caminas en unas victorias tremendas. ¿Sabes qué pasó con Eliseo? Eliseo recibía revelación. Y como era profeta y aparte había aprendido el principio de estar bajo cobertura, pues recibía una revelación de que las cosas secretas que el enemigo estaba maquinando sobre él las sabía. Antes de que el enemigo actuara sobre su vida, él ya sabía lo que estaba planeando el enemigo. Porque así es Dios. Cuando tú entiendes el principio de la cobertura y lo aceptas y lo haces, vas a tener hasta discernimiento de cosas que están en el futuro para que nada ni nadie te engañe. Sucedió a Eliseo, le sucedió a Eliseo. Te lo voy a enseñar aquí con la Biblia. Estamos hablando del mismo hombre que se quedó con la doble bendición, Eliseo. El rey de Siria, que era el enemigo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, hacía sus planes, hacía sus juntas en un salón a puerta cerrada. Hacía planes y estrategias para atacar al pueblo de Dios. El enemigo del pueblo de Dios, el rey de Siria. Agarraba su concilio y juntaban todo y hablaban todo en secreto. Vamos a hacer esto y esto, y vamos a hacer una emboscada, y el pueblo de Israel lo vamos a agarrar y lo vamos a acabar. Y una vez que hacen todos los planes y las estrategias y toda la organización, resulta que el pueblo de Israel se daba cuenta de esas estrategias y esas emboscadas, y pues no pasaba por esos lugares ni nada, porque se daba cuenta de todo lo que hablaban en secreto. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un punto donde el rey de Siria se enojó. Dijo, algo está pasando aquí. ¿Cómo que todo lo que hablamos y organizamos aquí para atacar al pueblo de Dios no nos resulta? Esto nos descubren todo. Entonces agarra todo el concilio y lo junta. No tengo para leerte todos esos pasajes de la Biblia, te los estoy explicando rápidamente. Agarra todo su concilio, el rey de Siria viene enojado y le dice, hey, uno de ustedes aquí, ahorita mismo me va a decir, uno de ustedes aquí es un traidor. Todo lo que arreglamos aquí, todo, ustedes van y se lo cuentan al pueblo de Israel y por eso nunca los cachamos y nunca les hacemos daño. ¿Quién es el traidor de todos los de aquí? Y uno de ellos levanta la mano y dice, no hay ningún traidor, señor rey de Siria. No, dice, no hay ningún traidor. Lo que pasa es que el pueblo de Israel tiene a un hombre que se llama Eliseo, el mismo que recibió la doble unción, la doble bendición. Tiene un hombre que se llama Eliseo. Y ese hombre Eliseo tiene revelación de Dios y Dios le platica todo lo que hablamos aquí en cámara secreta. Y va y se lo dice al pueblo de Israel. Mira hasta dónde Dios hace con una vida, con un creyente, cuando entiende el principio de la cobertura. Hasta te da discernimiento. Te revela las intenciones del corazón de la otra persona.
¿Cuánto les gustaría saber la intención que tiene, mujeres? ¿Cuánto les gustaría saber la intención que tiene ese hombre contigo? No, que nomás te platique acá y que te lleva a cenar y todo, no, que saber las intenciones que trae. Qué padre, ¿no? Padres, ¿cuánto les gustaría saber las intenciones que tiene ese chango que anda detrás de tu hija? Dice, amén, pastor, claro que sí. Porque luego no saben ni con quién se casan luego al rato. O sea, ese discernimiento se lo daba Dios a Eliseo. Pastor, está hablando de la misma persona, esa que se sometió a su cobertura y recibió doble bendición. Es la misma persona, Eliseo. Mira, 2 Reyes 6:12. Ya con esto terminamos. 2 Reyes 6:12. No creas que nada más te estoy contando por contar. Mira, y dice: está el rey de Siria enojado y está hablando con el concilio. Uno de ustedes es un traidor. Y ahí levanta alguien la mano. Mira lo que dice. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, en el pueblo de Dios, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dios te va a poder revelar las intenciones y maquinaciones que está haciendo el enemigo contra ti y tu familia. Y tú vas a poder, Dios te va a dar todo eso. ¿Para qué? Para que nunca más seas engañado por nada ni por nadie. Y vivas una vida victoriosa. Todo eso cuando entiendes el principio de la cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que habita, el que es constante, el que es permanente, que habita allí donde la cobertura que Dios le puso, le da discernimiento a Dios. Increíble. Vino hace poco un apóstol llamado Sojo, ¿cuántos se acuerdan? Que nos dejó una bendición con su mensaje. Y se me quedó grabado algo muy, 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 muy tremendo que dijo él. Se me quedaron grabadas muchas cosas, ¿verdad? Pero algo me impactó. Y dijo, estoy cansado de ver cristianos, creyentes, cristianos que van a la iglesia y que tienen su Biblia bajo el hombro, cargan su Biblia bajo el hombro, que traen sus Biblias en el iPhone y que van a la iglesia. Estoy cansado de ver esos cristianos así, pero con vidas derrotadas. Pero que van de tropiezo en tropiezo, de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque de alguna manera no te estás sometiendo a la cobertura que Dios puso sobre tu vida. Y menosprecias la cobertura que Dios ha puesto sobre tu vida. Y por eso sigues de tropiezo en tropiezo. Y por eso no vas de triunfo en triunfo. Vas de fracaso en fracaso. Vas de golpe en golpe. No es posible que un cristiano vaya de golpe en golpe, de tropiezo en tropiezo. Y tenga una victoria y 3 derrotas. Y luego una medio victoria, porque ni siquiera llega a la victoria, y otras 3 derrotas. O sea, no. Algo está pasando, tienes que estar bajo la cobertura y ese principio, ponerte siempre bajo la cobertura de Dios y bajo la cobertura que Dios te puso. Te vuelvo a repetir, la cobertura tú no la escoges, Dios te la pone. Hay cosas en la vida que tú no puedes escoger. ¿Cuántos de aquí pudieron escoger el país donde nacieron? Tú no escoges el país donde naces. ¿Te imaginas si la gente pudiera escoger el país donde nace? Todos se vendrían pedirían nacer en Estados Unidos. ¿Qué ciudadanía y qué residencia y qué nada y qué asilo y qué nada? No, hay cosas que tú no puedes escoger. Por ejemplo, tú no puedes escoger a tus padres. Son los padres que Dios te dio. Tú no puedes escoger a tu hermana, a tu hermano biológico, o sea, el hermano que tienes. Así de fellito, ese es tu hermano. No puedes, hay cosas que tú no puedes escoger. Y esta es una de ellas. La cobertura donde Dios te pone, tú no la escoges, Dios la pone. Y tú te sujetas a esa cobertura y tienes la bendición. Dios te puede dar el doble de la bendición de quien es tu cobertura. El doble, claro que sí. Jesucristo, antes de empezar su ministerio y empezar a hacer milagros y todo, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, lo primero que hizo fue buscar la cobertura de ese tiempo. ¿Quién era la cobertura espiritual en ese tiempo antes de que Jesús emprendiera su ministerio? ¿Quién era la cobertura en ese momento espiritual? Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Jesús? Fue y buscó a Juan el Bautista y le dijo, bautízame. Jesús no fue a buscar la bendición, buscó a qué cobertura someterse. Y una vez que se sometió, y Juan, usted sabe la historia, y una vez que Juan lo bautizó, salió de las aguas y empezó su ministerio, pero bien glorioso. Porque sabía el principio de
la cobertura de Dios sobre tu vida. Y Dios quiere bendecirte hoy. Ahorita ya profetizamos, ya declaramos que Dios te va a dar el doble. En estos 2 meses que quedan de este año, te va a dar el doble de lo que no te ha dado en todo el año. Te va a dar el doble de sanidad, el doble de sabiduría, el doble de conocimiento, el doble de paz, el doble de unión, el doble de felicidad en tu matrimonio, el doble, el doble, el doble. ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Jesús? Le pido a los músicos que van pasando, por favor. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia? ¿Por qué no te pones de pie?